Ahora, Listo. Listo, hola, buenas noches. Nosotros somos el grupo E. yo soy Diego Benavides. Yo soy Andrea Amado. Yo soy Felipe Oquendo. Yo soy Nicolás Casas. Yo soy Juan David Cepeda. Yo soy Luisa Esteban. Mi nombre es María Claudia Angulo. Bueno, y como para comenzar la conversación un poco, pues me gustaría saber un poco cómo ustedes que pensaron que podría ser como la tesis de la clase. Yo aquí pensando un poco qué podría ser, me acuerdo que una vez Fabio en clase hicimos como un resumen a mitad de semestre y él nos contó que básicamente como lo más central de la clase era probar que pues las pinturas rupestres básicamente son lo que nos hizo ser humanos, que las artes en sí nos ayudaron a, como, no quisiera decir mejorar, pero a hacer más feliz nuestras vidas, a innovarnos a nosotros mismos. Me recuerda un poco como a dos clases que pasamos hablando de cómo podríamos hacer el viaje de Tunja caminando todos y de cierta manera como eso era como un tipo de arte en sí y como también todo este tema de los gitanos, siento que era como la base de que pues el arte es algo más allá de lo que conocemos hoy en día, que es como la pintura ahí, sino también es como algo que todos tenemos, que es el ritmo que hay como dentro de la música, dentro de nosotros mismos. Sí, no sé qué les parezca a ustedes. Bueno, digamos, bueno, por mi lado, antes de ver la clase, se podría decir que tenía como una visión muy cerrada de qué se podía considerar arte y de pronto él estaba limitado a, bueno, obras de arte, pinturas, obras literarias, pero realmente nunca me había puesto a pensar cómo, no sé, digamos al inicio de la clase que veíamos el ritmo de las cosas, cómo la vida cotidiana tenía un ritmo y aparte eso también se podía considerar como un poco de arte. Y, y en general como con cada parte que íbamos avanzando del curso, como luego analizar como el arte de las culturas gitanas, también como cuando vimos obras griegas de Antígona, o sea, como que todo eso iba como aportando a cambiar la perspectiva que tenía del arte, ya no se limitaba únicamente a una pintura, a una obra, sino que era como básicamente todo, en general como todo lo que nos hacía relacionar como humanos, podía considerarse como arte. No sé quién más quiera agregar. Yo, o sea, como que, pues de por sí yo nunca he sido muy artística. Entonces entré a a la clase como con bajas expectativas. Por lo mismo, porque siento que siempre a uno le enseñan que el arte son cosas muy específicas. Pero pues uno no se da cuenta que igual en el día a día, de alguna forma, uno hace arte. Y como que va variando de acuerdo con la cultura, pero pues siempre va a estar incluida en la vida cotidiana. Entonces sí fue como también abrir un poco más la mente sobre lo que ahora yo puedo considerar arte. No, y de pronto como en línea con eso que tú decías, como me llama la atención eso de que nuestro día a día y que dependiendo de la cultura también. Y eso me lleva también a pensar en otro gran eje de la clase que para mí fue el que más me interesó y más allá de la tesis de Fabio, de que el hecho de que un humano cogiera y pintara en una cueva o donde fuera en una roca, fue lo que hizo que nosotros sobreviviéramos y fuéramos como la especie que siguió desarrollándose. Para mí, lo más poderoso fue pensar en el arte como un producto cultural y un producto social, como que se inscribe en dinámicas de un grupo, o sea, como el arte, por así decirlo, lo que yo aprendí es que no sirve de nada si no hay quien lo aprecie o no tendría el mismo impacto que si fuera como para una sola persona. Y en ese sentido, con lo que decían de los gitanos y todo, y del día a día, me parece muy chévere pensar en el arte como una industria, como algo que se enseña de padres a hijos y que también mueve una gran parte de la sociedad y de la economía hoy. Sí, a mí también me parece muy interesante, como, yo no sé, yo siento que para mí, como lo que más me llegó de la clase fue que el arte creo que es imposible de encasillar, de dejarlo solo desde un punto de vista, desde solo una disciplina. Yo creo que Fabio nos mostró pues desde
pues desde incluso empezamos con la parte de biología, ¿no? De la evolución, por ejemplo, me gustó mucho esa comparación de, oiga, porque nosotros como Homo sapiens fuimos los que sobrevivimos y no los neandertales, y ellos están, pues, todo lo que nos... Y también me gustó mucho esa parte de la clase que de pronto, al menos a mí, me quitó ciertas ideas de la cabeza que tenía preconcebidas de la evolución, que bueno, el que mejor se adapta tal, que Fabio nos decía que en ese caso hubiera sido el neandertal, porque el neandertal era como era una especie más, era un individuo pues de pronto más fuerte, más hábil dentro de la naturaleza en ese momento. Y también, pues, y también responde esa pregunta del nombre del curso de cuál es el origen de las artes y sobre todo la pregunta que dice, que hace Fabio un poquito de manera implícita, ¿para qué sirvieron y para qué sirven hoy en día? Que de pronto ese fue el motivo que nos ayudó a sobrevivir, por ejemplo, lo que estaban hablando de la caminata a Tunja, con lo que nos contó sobre la mosca tsetse, todo esto también me pareció muy interesante y sobre todo que de pronto nosotros tenemos unas ideas muy, bueno, yo al menos las tenía unas ideas muy cerradas sobre el arte, como muy, esto es arte. Y pues sí, y como y que también yo de pronto no tenía mucha idea de, de esa separación entre, esto también me parece muy interesante, la separación entre nosotros de como animales y como de lo que el caos que él decía, a ser ya nosotros propiamente humanos. Y como esa separación tiene unas distintas trascendencias de que nosotros no somos los que separamos a ellos, sino nosotros nos separamos de ese caos y lo empezamos a organizar dentro de la caverna, ya fuera, con el rito, con la arquitectura. Me pareció muy interesante todo eso, pero yo creo que de todas maneras lo más valioso de la clase era como cuestionarse todo ese tipo de cosas que teníamos en la cabeza. Por ejemplo, una de las cosas que más me acuerdo de la clase fue pensar que yo no sabía que al principio nosotros éramos carroñeros, porque uno siempre le dice, no, el humano cazaba, el humano una berraquera, pero pues como que ese golpe de pronto un poquito en el ego de, no, nosotros éramos carroñeros y también, por ejemplo, me acuerdo cuando explicaba que por qué se tenía que comer en círculo para que todos pudieran ver de dónde venían las amenazas. Todo ese tipo de detalles pequeños que de pronto uno pasa por alto, siento que fue lo más valioso e interesante de la clase, como pararle bolas a ese tipo de cosas. Bueno, yo cuando Sí, empecé el curso tenía como la preconcepción de que el arte era algo como un recurso más de expresión y de apreciación, que pues dependía como de la sensibilidad que las personas tuviesen, que alcanzaban a apreciar y que no. Pero pues con todo esto que hablábamos, que a mí me pareció interesante el hilo conductor de la clase, como empezar desde la evolución, la pintura y cómo pues nos fuimos adaptando. A mí sí me sorprendió mucho esa, pues esa premisa de que el arte es lo que nos hacía humanos y al principio yo no la entendía mucho, pero pues ya entendí que con la pintura se logró pues la separación y no solo la separación, sino también la instauración de lo que nos da como esa sensibilidad y lo que nos hace pues ser humanos al final del día. Me pareció también muy interesante como todos los videos, los documentales y las lecturas me parecieron que, o sea, aportaron bien a lo que conversamos en clase y pues a mí a veces se me hacía también un poco complejo como relacionar un video con el otro, se me hacía algo bastante disruptivo, pero pues luego en clase cuando hablábamos se me esclarecían un poco las ideas. Entonces eso a mí fue lo que me pareció como más chévere de la clase, como entender el por qué esa premisa de que el arte nos hace humanos, que pues al principio me parecía súper compleja de entender, pero creo que pues ya con todos los recursos y con todo lo que hablamos en el semestre me queda bastante claro. Claro. No, pues ya escuchándonos todos, creo que una buena manera de cerrar el video sería como decir que estamos de acuerdo que ahora tenemos una visión más amplia de lo que es arte. No sé como si alguien más piensa eso o quiere decir otra cosa. Sí, yo quisiera hablar un poco respecto a eso y como también como acotar todo lo que hemos dicho y también trayendo como experiencias con mi propio grupo. Me pareció como una experiencia muy interesante, muy entretenida. Creo que el arte, también el hecho de vivir en sociedad es arte, porque es como entender, comprender, ir más allá de no solo el individuo, sino como en grupo realizamos diferentes tareas que al fin y al cabo terminan siendo no solo para nosotros mismos, sino para todos. Y también es como, quiero traer pues lo que habla de mi grupo,
de que, por ejemplo, la primera pregunta que nosotros nos hicimos con el primer video fue como, bueno, ¿ustedes cómo viven con la música? Que creo que el primer video fue como el de los gitanos, si no estoy mal, o fue otro. No, fue el de la tribu esta que ya no me acuerdo el nombre, pero era traer esa pregunta de cómo es vivir el día al día con la música. Y creo que también es traer eso no solo a la música, sino entender cómo es el vivir el día al día en sociedad y cómo esa primera línea que nosotros hicimos en la piedra de la cueva fue lo que no simplemente nos hizo humanos, sino que nos instauró en el mundo en sí mismo y también dio a conocer cómo esa sociedad era necesaria para que estos individuos pudiesen vivir. Otros también estuvieron en sociedad y quizás fue realmente ese hecho de hacer la línea y ya más adelante como hacer, traer como la técnica, ¿no? De decir, ah, bueno, es que también ahora existen los no muertos, los muertos, los dioses, los animales, y cómo se vive en comunidad. Y luego pues ya, pues como vimos en los videos, ya al final nosotros y nuestro grupo también fuimos como muy, ya no entendemos el hilo de nada, ya sentimos que todo se fue para cualquier lado, pero también era como comprender cómo esas ideas evolucionaron, cómo no se, simplemente se quedaron atrás, sino que trajeron más temas a colación. Y pues sí, eso es como mi perspectiva. Listo. Sí, de acuerdo. Bueno, creo que eso Hasta era todo. pronto. Y todo. Gracias. Chao. Chao, 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 gracias. Chao.